La multitud se reunía delante de la casa de Pilato y en el mismo sitio en que por la mañana habían gritado que muera, que sea crucificado, ahora gritaban: muera el juez inicuo, que su sangre caiga sobre sus verdugos. Pilato tuvo que guardarse entre soldados. Ese miserable sin alma echaba la culpa a los judíos diciendo que no tenía ninguna parte en ellos, que Jesús era profeta de ellos y no suyo, que ellos habían querido su muerte. El terror y la angustia llegaban a su colmo en el templo. Se ocupaban en la inmolación del Cordero Pascual, cuando de pronto anocheció. La agitación y el terror los hacían dar gritos dolorosos. Los príncipes de los sacerdotes se esforzaron en mantener el orden y la tranquilidad. Encendieron todas las lámparas, pero el desorden aumentaba cada vez más. Vi a Anás aterrorizado correr de un rincón a otro para esconderse. Cuando me encaminé para salir de la ciudad, las rejas de las ventanas temblaban, pero sin embargo no había tormenta. La lobreguez aumentaba. Sobre el Gólgota las tinieblas producían una terrible impresión. Al principio los gritos, las imprecaciones, la actividad de los hombres ocupados en levantar las cruces, los lamentos de los dos ladrones, los insultos de los fariseos a caballo, las idas y venidas de los soldados, la marcha tumultuosa de los verdugos habían disminuido su efecto. Después vinieron los reproches del buen ladrón a los fariseos y su rabia contra él. Pero conforme las tinieblas aumentaban, los circunstantes estaban más pensativos y se alejaban más de la cruz. Entonces fue cuando Jesús recomendó su madre a Juan y María fue llevada desmayada a alguna distancia. Hubo un instante de silencio solemne. El pueblo se asustaba de la oscuridad. La mayor parte de él miraba a los cielos. La conciencia se despertaba en algunos que volvían los ojos hacia la cruz, llenos de arrepentimiento, y se daban golpes de pecho. Los que tenían estos mismos sentimientos se juntaban. Los fariseos, llenos de un terror secreto, querían explicarlo todo con razones naturales, pero hablaban cada vez más bajo y acabaron por callarse. El disco del sol era de un amarillo oscuro como las montañas miradas a la claridad de la luna. Estaba rodeado de un círculo encarnado. Las estrellas se veían y daban una luz ensangrentada. Las aves caían sobre el Calvario y en las viñas circunvecinas. Los animales aullaban y temblaban. Los caballos y los asnos pertenecientes a los fariseos se apretaban unos contra otros y metían la cabeza entre las piernas. La niebla lo cubría todo. En tanto la tranquilidad reinaba alrededor de la cruz, de donde todo el mundo se había alejado. El Salvador estaba absorto en el sentimiento de su profundo abandono. Volviéndose a su Padre Celestial, le pedía con amor por sus enemigos. Oraba, como en toda su pasión, repitiendo pasajes de los salmos que se cumplían en él. Vi ángeles a su alrededor, cuando la oscuridad se aumentó y la inquietud, agitando las conciencias, extendió sobre el pueblo un profundo silencio. Vi a Jesús solo y sin consuelo. Sufría todo lo que sufre un hombre afligido, lleno de angustias, abandonado de todo amparo divino y humano. Cuando la fe, la esperanza y la caridad solas, privadas de toda luz y de toda asistencia sensible en el desierto de la tentación, viven aisladas en medio de un padecimiento infinito. Este dolor no se puede expresar. Entonces fue cuando Jesús nos alcanzó la fuerza de resistir a los mayores terrores del abandono. Cuando todas las afecciones que nos unen a este mundo y a esta vida terrestre se rompen y que al mismo tiempo el sentimiento de la otra vida se oscurece y se apaga. Nosotros no podemos salir victoriosos de esta prueba sino uniendo nuestro abandono
a los méritos del suyo sobre la cruz. Jesús ofreció por nosotros su miseria, su pobreza, sus padecimientos y soledad. Por eso el hombre unido a Jesús en el seno de la Iglesia no debe desesperar en la hora suprema, cuando todo se oscurece, cuando toda luz y toda consolación desaparecen. Ya no tenemos que bajar solos y sin protección en ese desierto de la noche interior. Jesús ha echado en ese abismo del desamparo su propio abandono interior y exterior sobre la cruz, y así no ha dejado a los cristianos solos y abandonados a la muerte en el oscurecimiento de todo consuelo. Ya no hay para los cristianos ni soledad ni abandono, ni desesperación al acercarse la hora de la muerte, pues Jesús, que es la luz, el camino y la verdad, ha bajado por ese tenebroso camino, llenándolo de bendiciones, y ha plantado en él su cruz para desvanecer sus espantos. Jesús, desamparado, pobre y desnudo, se ofreció él mismo como hace el amor. Convirtió su abandono en un rico tesoro, pues se ofreció él y su vida, sus trabajos, su amor, sus padecimientos y el doloroso sentimiento de nuestra ingratitud. Hizo su testamento delante de Dios y dio todos sus méritos a la Iglesia y a los pecadores. No olvidó a nadie. Habló de todos en su abandono. Pidió también por los herejes, que dicen que como Dios no ha sentido los dolores de su pasión y que no sufrió lo que hubiera padecido un hombre en el mismo lugar. En su dolor no mostró su desamparo con un grito, y permitió a todos los afligidos que reconocen a Dios por su Padre un quejido filial y de confianza. A las 3, Jesús gritó en alta voz: Elí, Elí, lama sabactani, lo que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La palabra de nuestro Señor interrumpió el profundo silencio que reinaba alrededor de la cruz. Los fariseos se volvieron hacia él y uno de ellos dijo: llama a Elías. Otro dijo: veremos si Elías viene a socorrerlo. Cuando María Santísima oyó la voz de su hijo, nada pudo detenerla. Corrió al pie de la cruz con Juan, María de Cleofás, Magdalena y Salomé. Mientras el pueblo temblaba y gemía, un grupo de 30 hombres importantes de la Judea y de los contornos de Jope pasaban por allí para ir a la fiesta, y cuando vieron a Jesús en la cruz y los signos amenazadores que presentaba la naturaleza, exclamaron, llenos de horror: ¡maldita ciudad! Si el templo de Dios no estuviera en ella, merecería que la quemasen por haber tomado sobre sí tal iniquidad. Estas palabras fueron como un punto de apoyo para el pueblo. Hubo una explosión de murmullos y de gemidos, y todos los que tenían los mismos sentimientos se reunían. Todos los circunstantes se dividieron en dos partidos. Unos lloraban y murmuraban, y los otros pronunciaban injurias e imprecaciones. Sin embargo, los fariseos estaban menos arrogantes, y temiendo una insurrección popular, se entendieron con el centurión Abenadar. Dieron órdenes para cerrar la puerta más cerca de la ciudad y cortar toda comunicación.